En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, viernes 24 de junio del año 2022, viernes 12 del tiempo ordinario. La Iglesia de México celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: los proyectos de tu corazón subsisten de generación en generación para librar de la muerte a los fieles y reanimarlos en tiempo de hambre. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 16. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y de oscuridad. Los sacaré de en medio de los pueblos, los congregaré de entre las naciones, las traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel, por las cañadas y por los poblados del país. Las apacentaré en pastizales escogidos, y en lo alto de los montes de Israel tendrán su aprisco. Allí reposarán en buenos prados, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en justicia. Palabra de Dios. Estas palabras del profeta Ezequiel habla de cómo va a reunir Dios nuevamente a su pueblo, cómo lo va a cuidar, cómo lo va a alimentar, cómo lo va a curar. Dios, que envía a su Hijo para hacer precisamente esta labor, lleva la palabra de Dios. Lleva el sentido del amor de Dios para con su pueblo. Lleva el sentido de unidad que el pueblo debe de tener para con el hermano. Por eso cuando dice los congregaré de entre las naciones y los traeré a su tierra y las apacentaré por los montes de Israel. Habla de darles el espíritu, el amor, el cuidado. Aquí Ezequiel, profeta de Dios, ya está prefigurando la imagen de alguien que se va a encargar de hacer esta reunión de su pueblo, este encuentro de la población dispersa por el mundo. Ya estamos viendo la figura de Jesucristo que va a unir a la nación dispersa, al pueblo de Dios que estaba diseminado en el mundo. La segunda lectura la tomamos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto,
Cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón estamos ya reconciliados. Recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Dios ha infundido su amor en nuestros corazones. Sabemos que cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés y entró en el ser de los apóstoles para empezar a hacer un qué hacer en la evangelización, siembra también el espíritu de amor. Las comunidades que se empiezan a fundar a partir de los mismos apóstoles, a partir de Pablo y de aquellas personas que estaban evangelizando, tienen por centro la palabra de Jesús. Y esa palabra de Jesús habla del amor y de la misericordia del Padre. Pero también habla de esa reconciliación. Esa reconciliación que en todo momento está presente porque sabemos que Dios Padre es misericordia. Siempre y cuando el hermano que esté pidiendo la misericordia tenga verdaderamente ese sentido de reconciliarse para no pecar. Ese sentido de no ser el que era antes de haberse encontrado con Jesús y poder también de esa manera recibir la salvación participando en la vida de su Hijo. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Jesús dijo a los fariseos y a los escribas esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Palabra del Señor. Bien, esta figura que Lucas nos pone aquí, esta figura del buen pastor, que así es como la venimos conociendo, donde deja a despoblado prácticamente a las 99 ovejas para ir por aquella que está perdida, aquella que está descarriada, aquella que perdió el sentido y la dirección del rebaño. Va, la carga, la cura, la alimenta. Hace lo necesario para que esa oveja esté bien, que esté acorde al mismo rebaño que ya tiene. Pero ¿por qué tiene que ir por una y abandonar a las demás? Porque es el pueblo, porque es su propiedad, porque es una oveja que sabe, porque el pastor sabe que la oveja se pierde no porque quiera,
sino porque pierde el camino. Pierde de alguna manera el sentido de pertenencia del rebaño y eso hace que se separe. El pastor va por ella, la guía, la integra nuevamente al rebaño y por eso les dice: alégrense, porque esa oveja que ya no tenía sentido de propiedad, que no tenía la dirección bien indicada hacia dónde caminar, que perdió la escucha de la voz del pastor, que perdió la escucha de la comunidad que va caminando, del rebaño que va avanzando, la encontré y por eso estamos contentos. No se me ha perdido ninguna, ni se me perderá ninguna, dijera el pastor al dirigirse a las ovejas que Dios le ha encomendado. Por eso, hermano, aquí vemos la misericordia del Padre reflejada en el Hijo. Y vemos la misericordia del Hijo actuando como ejemplo para el hermano. Seamos seguidores de ese ejemplo y démonos ese tiempo para ir a buscar a la oveja, que no nos dé flojera, que no nos dé esa sensación de decir: tengo que cuidar a los que ya están seguros y no descuidarlos por la inseguridad de aquella que acaba de perder el camino. Estemos atentos, hermanos. La oración colecta el día de hoy, viernes 24 de junio del año 2022, viernes 12 del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El color litúrgico es blanco y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los infinitos tesoros del amor del corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados, concédenos que al presentarte el fervoroso homenaje de nuestra devoción, cumplamos también con el deber de una digna reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.